El corazón delator, 1843, extracto de Edgar Allan Poe. Cierto, siempre he sido y soy terriblemente nervioso, pero ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, no los ha destruido ni embotado, y el más desarrollado es mi sentido del oído. Puedo escuchar todas las cosas en el cielo y en la tierra, y muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces dicen que estoy loco? Presten atención y observen con cuánta cordura y calma puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo fue que la idea se me metió en la cabeza, pero una vez concebida, me persiguió día y noche, sin objeto, sin pasión. Yo quería al anciano, nunca me hizo ningún mal, nunca me insultó. No deseaba su oro. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido con una película sobre él. Siempre que caía sobre mí, se me helaba la sangre y, poco a poco, por etapas, muy gradualmente, tomé la decisión de tomar la vida del anciano y así librarme de aquel ojo para siempre. Ese fue el momento. Me creen loco, pero los locos no saben nada. Me hubieran visto con cuánta inteligencia procedí, con cuánta cautela, con previsión y disimulo puse manos a la obra. Nunca me comporté más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, con tanta suavidad. Y luego, cuando había abierto lo suficiente para asomar la cabeza, metía una linterna oscurecida, cerrada, de modo que nada de luz asomara fuera, y luego metía la cabeza. Ah, si hubieran reído al ver con cuánta astucia metía yo la cabeza. La movía despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del anciano. Tardé 1 hora entera en meter toda la cabeza por la abertura, lo suficiente para poder verlo acostado en su cama. ¡Ja! ¿Acaso un loco habría sido tan precavido? Y luego, cuando mi cabeza ya estaba dentro de la habitación, dejé escapar la luz de la linterna con mucho cuidado. ¡Oh, con tanto cuidado! Cuidado, porque las bisagras rechinaban. La abrí hasta que solo un delgado rayo de luz cayó sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, al sonar las 12. Pero siempre encontraba el ojo cerrado. Así que era imposible hacer el trabajo, porque no era el anciano el que me irritaba, sino su ojo maligno. Y cada mañana, al despuntar el día, entraba osadamente en la habitación y le hablaba con valor, llamándole por su nombre en tono animado y preguntándole cómo había pasado la noche. Así que, como ven, tenía que haber sido un anciano realmente astuto para sospechar que cada noche, a eso de las 12, yo iba a mirarlo mientras dormía. La 8ª noche fui más cuidadoso que de costumbre al abrir la puerta. La manecilla del minutero de un reloj se mueve más veloz de lo que se movía mi mano aquella noche. Nunca antes de aquella noche había yo sentido toda la medida de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que ahí estaba, abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Reí entre dientes ante la idea y tal vez él me escuchó, porque se movió en la cama de repente, como sorprendido. Ustedes pensarán que me retiré, pero no. Su habitación estaba tan negra y espesa como la brea, porque las contraventanas estaban cerradas, aseguradas por temor a los ladrones. Así que sabía que él no podía ver la abertura de la puerta, y seguí empujándola sin detenerme ni un momento. Ya tenía la cabeza adentro y estaba por abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el seguro de latón
y el anciano se sentó en la cama de un salto y gritó: —¿Quién anda ahí? Me quedé muy quieto y sin decir nada. Durante toda una hora no moví un solo músculo y, mientras tanto, no lo escuché acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando, de la misma manera en que yo lo había hecho, noche tras noche, escuchando a los escarabajos que rondan a los moribundos en la pared. Entonces escuché un gemido, y supe que era un gemido nacido de un terror mortal. No era de pena o sufrimiento. Oh, no. Era el sonido bajo y sordo que surge del fondo del alma cuando está abrumada por el miedo. Yo conocía bien aquel sonido. Muchas noches, a eso de las 12, cuando todo el mundo dormía, crecía en mi propio pecho, y con su terrible eco hacía más profundos los terrores que me perturbaban. Les digo que lo conocía bien. Sabía lo que el anciano estaba sintiendo y le tenía lástima, porque por dentro me reía. Sabía que había estado acostado, despierto, desde el primer ligero ruido, cuando se había dado vuelta en la cama. Desde aquel momento, sus temores habían ido creciendo en él. Había estado tratando de convencerse de que no tenía nada que temer, pero no lo lograba. Se había estado diciendo a sí mismo: «No es más que el viento en la chimenea. Es solo un ratón que pasó corriendo. O es solo un grillo que hizo un ruido aislado». Sí, había estado tratando de reconfortarse con aquellas suposiciones, pero todo había sido en vano. Todo en vano. Porque la muerte, al acercarse a él, lo había acechado con su negra sombra y había envuelto a su víctima. Y era la influencia lúgubre de la sombra, que no percibía lo que le hacía sentir, aun sin verla ni oírla, sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Cuando ya llevaba mucho tiempo esperando, con mucha paciencia, y sin haber escuchado que se acostara, decidí abrir un poco, muy, pero muy poco, la rendija de la linterna. Y eso fue lo que hice. No se imaginan con cuánto cuidado, hasta que por fin, un solo y tenue rayo, como el hilo de una araña, salió de la rendija y cayó sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, muy abierto, y me puse furioso al verlo. Lo vi con perfecta claridad, opaco y azul, con un espantoso velo sobre él que me hilaba hasta la médula de los huesos, pero no pude ver nada más de la cara o el cuerpo del anciano, porque tenía dirigido el rayo, como por instinto, justo sobre ese maldito punto. ¿Recuerdan que les dije que lo que toman por locura no es sino una excesiva agudeza de los sentidos? Pues les digo que en ese momento llegó a mis oídos un sonido rápido, bajo, apagado, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Conocía muy bien ese ruido. Eran los latidos del corazón del anciano, y el sonido incrementó mi furia, de la misma manera en que el tambor estimula el valor de los soldados. Sin embargo, me mantuve quieto. Apenas respiraba. Sostenía la linterna, inmóvil. Probé a ver con cuánta firmeza podía mantener el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el espantoso retumbar del corazón se incrementó. Se hacía más y más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del anciano debía ser tremendo. Y se hizo más fuerte, se lo aseguro, más fuerte a cada momento. ¿Me comprenden? Les he dicho que soy nervioso, y es la verdad. Y entonces, a esa hora aciaga de la noche, en el espantoso silencio de la vieja casa, un sonido tan extraño como este me provocó un terror incontrolable. Aun así, durante algunos minutos más, me contuve y me quedé quieto. Pero el latido se hacía más y más fuerte. Pensé que el corazón le iba a estallar. Y ahora una nueva ansiedad se apoderó de mí. El vecino escucharía el ruido. La hora del anciano había llegado. Con un fuerte grito, descubrí de golpe la linterna y salté a la habitación. Él gimió una vez,
Solo una vez. En un instante lo arrastré al suelo y volqué sobre él la pesada cama. Luego sonreí con alegría al ver que el asunto estaba casi concluido, pero durante varios minutos el corazón latió con un sonido apagado. Sin embargo, aquello no me molestó. No lo podía escuchar a través de la pared. Por fin se detuvo. El anciano estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Estaba muerto, bien muerto. Puse la mano sobre su corazón y la mantuve ahí varios minutos. No tenía pulso. Estaba completamente muerto. Su ojo no me molestaría más. Si todavía creen que estoy loco, dejarán de pensarlo cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche terminaba, así que trabajé rápido, pero en silencio. Quité 3 tablones del piso de la habitación y lo escondí debajo. Luego volví a colocar los tablones con tanta astucia y precisión que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada. No había nada que lavar, ninguna mancha, nada de sangre. Había tenido buen cuidado de eso. Cuando terminé con todo aquel trabajo eran las 4 en punto. Todavía estaba tan oscuro como a la medianoche. Cuando la campana dio la hora, se oyó que llamaban a la puerta desde la calle. Fui a abrir con el corazón alegre, porque ¿qué tenía ahora que temer? Entonces entraron 3 hombres, que se presentaron a sí mismos, con mucha educación, como oficiales de la policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Sospechó entonces que había ocurrido un crimen e informó a la policía, y ellos, los oficiales, habían sido enviados a revisar el lugar. Sonreí porque ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida a los caballeros. El grito, expliqué, lo había emitido yo mismo en un sueño. El anciano, mencioné, se había marchado al campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les pedí que buscaran bien. A su tiempo, los conduje hasta su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros, sin haber sido tocados. En el entusiasmo de mi propia confianza, llevé unas sillas a la habitación y les pedí que descansaran ahí un momento, mientras yo, en loca audacia ante mi perfecto triunfo, ponía mi propio asiento en el punto mismo en el que reposaba el cadáver de mi víctima. Los policías estaban satisfechos. Mis modales los habían convencido. Me sentía singularmente tranquilo. Se sentaron y, mientras yo respondía despreocupado, ellos charlaban de cosas comunes. Entonces comencé a sentir que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y sentí que me zumbaban los oídos. Pero ellos seguían sentados, charlando. El sonido en mis oídos se hizo más claro. Comencé a hablar más libremente para librarme de aquella sensación, pero no se detuvo y se hizo más definitivo, hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis oídos. Sin duda, en aquel momento me puse muy pálido. Seguí charlando, con más rapidez y más alto, pero el sonido se incrementó. ¿Qué podía hacer? Era un sonido bajo, seco, rápido, muy parecido al sonido que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Tomé aliento. Los policías no lo escuchaban. Hablé con más rapidez y vehemencia, pero el ruido siguió aumentando. Me levanté y discutí tonterías con voz aguda y violentas gesticulaciones. El ruido siguió aumentando. ¿Por qué no se marchaban? Caminé de un lado al otro de la habitación, dando pesadas zancadas, como si las observaciones de los hombres me enfurecieran. Pero el ruido seguía incrementándose. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía yo hacer? Eché espuma por la boca enfurecido. Maldije y desvarié. Me balanceé en la silla en la que me había sentado, raspando con ella las tablas del suelo, pero el ruido se escuchaba por todas partes y crecía cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y aquellos hombres seguían ahí sentados, charlando y sonriendo con toda calma. ¿Sería posible que no lo escucharan? Dios bendito. No, no. Claro que lo oían. Sospechaban, lo sabían, se burlaban de mi horror. Eso fue lo que pensé entonces y lo que pienso ahora. Todo era mejor que soportar aquella agonía. Todo era más tolerable que aquella mofa.
Ya no podía soportar esas hipócritas sonrisas ni un instante más. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más y más y más fuerte. Ya no finjan más, malvados, grité. Confieso que fui yo quien lo mató. Quiten esos tablones. Aquí está, aquí. Es el latido de su espantoso corazón. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.